Gracias por continuar con nosotros. ¿Alguna vez he preguntado cómo se hace la cerveza? ¿De dónde sale tanta variedad de colores, aromas y sabores? Samuel Rivera visitó una cervecería artesanal y nos muestra cómo se fermenta el éxito de la cerveza que muchos disfrutan día a día. Todo esto en la segunda parte de Subiendo como la espuma. Estos son los ingredientes que le dan el sabor único a la cerveza hecha en casa. Quienes la elaboran la combinan a la perfección, cual alquimistas, y tienen como resultado esta gran variedad de colores, aromas y sabores. Conozcamos el mundo sin límites de la cerveza artesanal. La cerveza artesanal dice haber dado su mejor golpe. Ha conquistado la belleza con su buen sabor. Ha llegado al corazón y enamorado, conquistando el paladar de los cerveceros más exigentes. Y ha arrancado la alegría de todos. ¿Cómo se elabora una cerveza artesanal? Para hacer una cerveza, básicamente hay cuatro diferentes tipos de materias primas. Una materia prima es la levadura, otra es la malta, la otra es el agua y la otra es la levadura y el lúpulo. We crush the malted barley. Se maltea la cerveza con agua caliente y se obtiene el mosto, el cual debe hervirse, mientras se le va agregando el lúpulo, ingrediente que aromatiza y da el amargo deseado a la cerveza. Esto también sirve para esterilizarla. Luego hay que enfriarlo, sí o sí, rápido, en el menor tiempo posible. Luego se incorpora la levadura, que debe estar hidratada desde el día anterior. La mezcla del mosto, el lúpulo y la levadura se lleva a la fermentación. Esta última convierte los azúcares del mosto en alcohol y gas. ¿Y cuál es el secreto que tiene Colorado para impulsar al éxito la industria de la cervecería que nació en casa? Primero tenemos 4 estaciones. Por ejemplo, tenemos el invierno, que es perfecto para hacer cervezas negras. Para las cervezas light o lagers tenemos el calor del verano. Y esto le da variedad para hacer cervezas artesanales. Y otro punto importante son los jóvenes, que siempre están buscando lo novedoso. Eso es un imán. Ellos pagan algo extra por una buena cerveza. Eso es parte del éxito. El agua de Colorado viene directamente de la montaña, por lo menos de donde las cervecerías generalmente están cerca de la montaña. Es un agua espectacular, un agua muy liviana, de deshielo. Es un agua muy buena. Eso es uno de los primeros motivos de por qué las cervecerías aquí son muy exitosas. Otro es porque las leyes han ayudado mucho a que uno pueda crecer de pequeño, hacer una cervecería pequeña y poder dialogar mano a mano con los dueños de las licorerías. Pero las leyes que se impulsaron a favor del desarrollo de las cervecerías artesanales también fue otra de las claves para que esta industria suba como la espuma. Una persona solo puede tener una licorería y cada una de estas tiene la posibilidad de hablar directamente a las cervecerías y trabajar juntos para colocar cervezas artesanales en sus locales. La cervecería artesanal contribuyó en el 2012 con $333.000 millones inyectados a la economía de los Estados Unidos y genera 360.000 puestos de trabajo en el país. Si vemos la diversidad de nuestra cerveza, somos un estado con un gran potencial para convertirnos en un par de años en el estado número 1 de la cervecería artesanal en todo Estados Unidos. Colorado tiene más de 265 cervecerías artesanales y esto continuará creciendo al doble. Y es que las personas aprecian la calidad de la cerveza que hacen los cerveceros artesanales, como lo que ocurre aquí. Según la Asociación de Cerveceros Artesanales de Estados Unidos, una persona, no importa dónde resida, vive al menos a 10 millas de una cervecería artesanal, donde puede disfrutar de una buena cerveza hecha en casa. ¡Salud! ¡Salud!